8%, es la estimación más optimista, pero rondan alrededor del 10%. Hoy de verdad me da mucho gusto saludar a un hombre al quien aprecio y respeto mucho, un muy destacadísimo académico, analista, economista, director del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del CIDE, el doctor Eduardo Sojo, a quien me da mucho gusto verlo, además rejuvenecido, ya sin bigote. Eduardo, ¿cómo estás? Buen día. No, ¿O sí traes bigote? Ah, sí Alejandro, traes bigote, sí, fíjate. no, pero el gusto es mío, Alejandro, y una estimación compartida. Igualmente, ¿eh? De veras, un enorme gusto estar en tu programa. Igualmente, Eduardo, ¿cómo estás tú como un observador, analista, estudioso de todos estos fenómenos, con la experiencia además en el servicio público que tuviste? ¿Cómo estás viendo el escenario? ¿Cómo ves el futuro, sobre todo en materia económica de México? Pues la situación es complicada, Alejandro. Como ya lo mencionaste tú, las consecuencias del aislamiento social pues también se sienten en la economía. Y desafortunadamente en nuestro país, a diferencia de otros países, no nos alcanzó el aislamiento para detener la pandemia. Ujú. Digamos, si uno ve las curvas de España, Italia, Alemania, etcétera, ellos cuando salieron del aislamiento, la curva iba para abajo. En nuestro caso, desafortunadamente no fue así. Salimos a la nueva normalidad, pero todavía creciendo y todavía seguimos creciendo. Escuchamos récords frecuentes de contagios, de fallecimientos en días recientes, y eso evidentemente tiene un impacto en el bienestar de las familias, que como tú lo señalabas bien, no solo se refleja en la salud, en los fallecimientos, en la pérdida de familiares, sino se refleja también en la economía. Y ahí podríamos dividirlo en dos partes. Lo que ya estamos viviendo y lo que podríamos vivir en el futuro. Lo que ya estamos viviendo es una afectación en el mercado laboral muy grande, ¿no? Que no habíamos visto en el pasado. Si uno ve los empleos, por ejemplo, asegurados ante el IMSS, pues se han perdido más de un millón, cerca de 1.200.000 empleos formales Ujú. se han perdido en este periodo. Y si uno ve el conjunto de la economía, digamos, vemos las estadísticas de la tasa de desempleo, hay una estadística que se acaba de generar que se llama tasa de desempleo expandida. Y lo que significa eso es que la tasa de desempleo llegaría al 33% o está en 33%. Es decir, de los que estamos en el mercado laboral, uno de cada tres está desempleado. Y los que estamos en el mercado laboral ocupados, el 29%, 3 de cada 10 están subocupados. Todo eso significa una pérdida brutal de ingreso para las familias. Ahora, Eduardo, ¿cuánto tiempo nos va a llevar recuperarnos de esto? Porque, caray, hombre, hemos hablado ya de varias generaciones perdidas por crisis recurrentes en este país y pareciera que ahora nos estamos enfrentando otra vez a esa misma pesadilla. Fíjate que ese es el tema relevante, porque al final a todos los países les va a afectar esta pandemia, Ujú. todos van a sufrir una caída brutal en sus niveles de empleo, en sus niveles de actividad económica. En el caso de México, sí, de acuerdo a los pronósticos de los organismos internacionales, de los analistas, pues la caída en México va a ser más grande, ¿no? Habla, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, me parece que de menos 10.5, el consenso, por ejemplo, que de la encuesta de Citibanamex de hace unos días era de menos 9.6%. Estamos realmente acercándonos a los dos dígitos, ¿ok? Eso lo sabemos, nos va a pegar brutalmente, las características de nuestra economía, muy vinculadas a la exportación, muy vinculadas a Estados Unidos, muy dependientes algunos estados del turismo. Ok, ya lo sabíamos. Pero el tema central, yo creo que es lo que comentas, el rebote. ¿Qué tan fácil nos va a hacer recuperarnos? Y si vemos dos estadísticas, hay que preocuparse. Por ejemplo, la del Fondo Monetario Internacional hace pronósticos de lo que va a pasar en los países en el 2020 y en el 2021. Ujú. Y si tú ves cómo vamos a quedar a final del 2021 respecto del 2019, somos de los países más afectados. Imagínate que en el 2021 tengamos un Producto Interno Bruto 7.5%, y estoy hablando de diciembre, dentro de un año, 7.5% inferior al que teníamos en el 2019. Y ya veníamos de una pérdida en el 2019, de una caída en la economía de menos 0.3%.
vamos a tener un Producto Interno Bruto entonces 7.5 inferior al que teníamos en el 7.8 o cerca de 8%, inferior al que teníamos en el 2018, pero con más de 3 millones de jóvenes ya incorporados a la fuerza de trabajo. Esto en otros países, en Japón, en Europa, donde no hay una incorporación de jóvenes al mercado de trabajo tan importante como en México por nuestra pirámide demográfica, a lo mejor lo pueden vivir. En nuestro caso, sí es muy grave, Alejandro, y por eso son expectativas, es decir, es lo que va a pasar, lo que piensa que va a pasar, dado cómo estamos en estos momentos. Entonces, por ahí viene una oportunidad para que yo diría que el gobierno despierte, ¿no? Porque la política en este caso del gobierno federal, Sí. pues ha sido realmente una política de brazos cruzados. A eso es a lo que iba. ¿Qué hemos hecho mal o qué nos falta por hacer? Porque ya veníamos mal, como lo dijiste, ya la economía venía mostrando signos preocupantes antes de la pandemia. Ya estábamos así como en la orillita del barranco, que un pie se nos resbala en la recesión y luego nos cayó el coronavirus. ¿Qué es lo que nos falta para hacer o qué hemos hecho mal? Pues yo creo que hemos hecho, digamos, no, yo creo que lo que se puede criticar más a la política económica de la actual administración es la inacción. Seguir como si esto fuera, permíteme el anglicismo, business as usual, ¿no? Y no, estamos viviendo una emergencia y una emergencia demanda acciones extraordinarias, demanda realmente cambiar el curso de las cosas. Y en esta administración se ha seguido lo mismo, como si no hubiera pasado nada, los mismos programas, las mismas acciones. Realmente no hay una concepción clara, me parece a mí, al interior de la administración pública, de la gravedad de la situación, de la gravedad de la caída en la economía, de la gravedad de lo que están viviendo las familias y los niveles de pobreza que se van a generar, la pérdida de ingresos. Y por tanto, no han tomado medidas. Todos lo sabemos, escuchamos propuestas al por mayor durante mucho tiempo hasta que los empresarios se cansaron. Se cansaron porque el gobierno federal no le hacía caso. Los gobernadores se han cansado de enviar propuestas al gobierno federal y también yo los veo ya cansados porque el gobierno federal no les hace caso. El gobierno federal como que va con sus mismos programas, su misma estrategia, no cambia y creo que va a ser momento y va a llegar un momento y yo estoy convencido, por cierto, de que el gobierno federal va a cambiar. O sea, la situación va a ser tan grave, Alejandro, que tienen que darse cuenta que tienen que apostar más a apoyar a los trabajadores que se están quedando sin ingresos, a apoyar fuertemente a las familias que están perdiendo ingresos. El gobierno, el presidente de la República, y lo ha dicho muchas veces, y lo escribió en el Plan Nacional de Desarrollo, dice, estoy apoyando a los que están abajo de la pirámide, para que de esa manera se genere demanda y luego surja una demanda hacia arriba y se reactive la economía. Bueno, eso no está pasando, y particularmente no está pasando. Yo creo que es correcto apoyar a los que están abajo de la pirámide, sin duda, pero los apoyos han sido realmente muy tibios. O sea, cuando uno compara lo que han hecho otros países, hay que multiplicarlo por 10 o por 20 o por 40 respecto de lo que ha hecho México. Realmente México no ha tomado medidas a la altura de las circunstancias. ¿No? Y hay que darse cuenta primero del problema y luego realmente tomar acciones que permitan que las empresas no pasen digamos, del problema financiero a la insolvencia. Porque entonces cierran las empresas y luego es más difícil la recuperación. Ahora, Eduardo, tú dices que estás convencido de que el gobierno va a cambiar y se va a dar un frentazo con la realidad y va a tener que tomar decisiones que pudo haber tomado antes. ¿Cuánto nos va a costar ese lapso entre que pudo haber decidido oportunamente lo que finalmente va a tener que verse obligado a hacer? Yo creo que sí es, pero fíjate, Alejandro, y esto es quizás lo más preocupante de lo que explican los analistas. Hace unas 2 semanas, 3 semanas, salió un análisis ya de perspectivas, no de un año al siguiente, sino de perspectivas un poco de más largo plazo, a 6 años, ¿no? Es un análisis de Citibanamex, y Citibanamex prevé, si siguen el curso de las cosas, que vamos a recuperar, fíjate, el Producto Interno Bruto que teníamos en el 2018, o sea, lo que producíamos los mexicanos en el 2018, hasta el año 2025. Híjole. 7 años después.
Y 7 años después significa, en un país como el nuestro, con una estructura demográfica como la que tenemos, más de 8 millones de jóvenes en la fuerza de trabajo, Ujú, conservadoramente. Entonces, imagínate produciendo lo mismo con 8 millones más de personas. ujú. ¿Cuándo nos pasó esto en la historia de nuestro país? En la crisis del 29. En ese momento, efectivamente, el PIB que teníamos en 1928 lo recuperamos en 1935. De esa magnitud es la emergencia a la que nos vamos a enfrentar. Por ello no creo que el gobierno vaya a seguir haciendo como si no pasara nada, ¿no? Los Pero, escuchas y dices, ¿no se están dando cuenta de esto? pero las condiciones son diferentes, Eduardo. Es decir, hoy esa fuerza laboral de jóvenes que se van a ir incrustando a la economía es una fuerza que ya quisieran otros países contar con ella. Uno, dos, tenemos una banca que en el pasado fue factor de negativo en las anteriores crisis económicas y que hoy puede ser un factor y está siendo un factor positivo, pero no con la velocidad y la fuerza que pudiera aplicar por, pues por falta de decisión y facilidades del gobierno. Un sector empresarial que, como dices, se ha cansado de mandar propuestas y, al gobierno, de proponer cosas. Es decir, pareciera que el gobierno va por una ruta y el resto de los sectores económicos por otra, ¿no? Efectivamente, y hay salidas, ¿eh? Yo creo que hay salidas, por un lado, como dices tú, ¿no? Tenemos una fuerza laboral que ya la quisieran otros países, ¿no? Ujú. Ya nuestro bono demográfico todavía está vivo, nuestro bono demográfico de jóvenes, de fuerza de trabajo joven, ahí la tenemos. Tenemos un sector financiero sólido, con muy bien estructurado, pero que hay algo que no ha permitido que este sector financiero realmente apoye como debería a la estructura productiva de nuestro país. La inclusión financiera en nuestro país, lo sabemos, es realmente muy baja, ¿no? Y tenemos un sector privado también comprometido, lo vimos ayer, Alejandro. Yo creo que el compromiso que los empresarios hicieron ayer en materia de pensiones, para Ujú, ir modificando el régimen de pensiones, creo que es un movimiento eh, a favor. Y ujú. una cosa que a mí me llama mucho la atención, Alejandro, y también tiene que ver con las oportunidades, es que el gobierno ha trabajado, es un gobierno que trabaja en solitario. Ujú. No trabaja con los gobernadores, no trabaja con los presidentes municipales, no trabaja con con los empresarios, con las ONGs, pero particularmente creo que muchas de las decisiones ahora tienen que venir desde lo local, Sí. tienen que venir en las ciudades, tienen que venir en los estados, ahí juntos los empresarios y los gobiernos a ras de calle, a ras de piso, digamos, donde están sucediendo las cosas, me parece que tienen todavía grandes oportunidades para que nuestro país, en vez de esperar todo que venga el gobierno federal, como así ha pasado en el pasado, y dado que el gobierno federal ahora no ha reaccionado, pues hay que empezar a ver las cosas desde lo local, desde las ciudades, desde los estados. Y en lo individual, ¿no? También en las Y familias, los individuos. tienes razón, porque esto nos va a cambiar. Esto Sí. nos va a cambiar lo que hacemos en nuestra actividad diaria, en el trabajo, los sectores productivos tienen que pensar cómo se adaptan mejor a las nuevas circunstancias y en cada caso seguramente va a ser diferente y nosotros también, en Sí, los hogares yo creo que sin duda vamos a cambiar mucho sí. después de estas circunstancias. Eduardo, después de todo esto, yo tengo, si me pidieran si pudiera pedir un deseo, sería que después de todo esto, ojalá, como dices, los individuos, las familias, las empresas, los gobiernos locales, etcétera, aprendamos a ya no depender del gobierno federal, que por fin nos sacudamos o cortemos ese cordón umbilical económicamente hablando, que nos condena a que si el gobierno federal abre la llave de los recursos, entonces la economía camina. Y si no, no. En otros países no pasa así. Ojalá, de verdad, si a mí me concedieran un deseo, pediría ese. Sí, que no dependiéramos tanto del gobierno federal, no, Exactamente. sino que Así es. de lo que cada uno hace todos los Así días del es. año. Así es. Doctor Eduardo Sojo, te agradezco mucho y te mando un gran abrazo. Igualmente, Alejandro, y buen día para todos. Igualmente, gracias.